Buenas tardes desde España, de unas tardes tórridas. Estamos con una subida de temperaturas excepcionales para el mes de junio, donde nos encontramos, casi alcanzamos los 40 grados desde donde estoy emitiendo, que es desde Madrid. Buenos días también a Chile, bienvenidos a todos y a todas a este encuentro que creo recordar, porque lo hablábamos ahora con Soledad, que va a ser el cuarto encuentro que hacemos ya con JIC, con Llorente Cuenca, a lo largo de estos últimos meses, donde hemos estado analizando distintos aspectos de todos los últimos momentos electorales que ha tenido Chile en el último año y medio, y que ahora nos aproxima al nuevo llamada a las urnas, que será el próximo 4 de septiembre. Para nosotros es enormemente interesante hacerlo con JIC. JIC es uno de nuestros patronos de referencia, patrono fundador de la Fundación Chile-España, que celebra este año su 10º aniversario desde que se constituyó y que nos dedicamos a, como bien saben todos y todas, a promocionar las relaciones bilaterales entre ambos países en el área económico, cultural, académico, científico y sociales o institucionales. Llorente Cuenca es uno de los consultores especializados en temas de comunicación y marketing y de la gestión de la reputación. Nos llena de orgullo pensar que en el año 2020, durante la pandemia, JIC adquirió una gran empresa chilena, Factor C. Con esto adquirió un posicionamiento muy relevante en el mercado. Y bueno, esto hace que tengamos tengan un posicionamiento muy destacado tanto en España como en Chile. Pues bien, hoy nos trae aquí un interesantísimo estudio que va a presentar JIC, que ahora lo comentarán ellos y yo daré alguna pincelada, en la que lo que nos presenta es que en los últimos años la tecnología pues, se ha convertido en una herramienta imprescindible para la toma de decisiones. Y esto es lo esencial para la toma de decisiones, de manera que las empresas, las industrias, los partidos políticos, las instituciones actúen más por un criterio predictivo que por un criterio intuitivo. Es decir, que hay posibilidades de que podamos conocer con cierta antelación hacia dónde se mueve el mercado, hacia dónde se mueven las tendencias, cuáles son los temas que preocupan a la sociedad o al consumidor o al cliente cuando se trata de servicios. Y esta es una de las herramientas que ha diseñado JIC, absolutamente novedosa, que aunque aquí la vamos a analizar la van a analizar desde un punto de vista más político, porque se va a centrar en esta elección, esta nueva llamada a las urnas que decíamos para refrendar la Constitución, la nueva Constitución chilena, pero pueda ser aplicado a cualquier otro sector de actividad económico. Es claro que los datos son considerados hoy como el petróleo del siglo XXI. Así es, ¿no? La tecnología avanza por ahí, las redes sociales, el Internet de las cosas, la domótica, la inteligencia artificial, la 5G. Bueno, esto está en constante evolución, o sea, constantemente adaptándonos a las nuevas tendencias tecnológicas. Y este gran número de datos que podemos tener y manejar, pues como decía, son esenciales para predecir en la toma de decisiones, con unas ciertas variables. Yo quiero dar solamente 2 datos que maneja IBM para tomar dimensión de lo que esto significa. Por ejemplo, el 90% de los datos disponibles a nivel mundial que se han generado en los 2 últimos años generan un caudal diario de 2,5 quintillones de bytes. A mí, por lo menos, estas cifras, se me escapan completamente. Y, por ejemplo, se realizan 340 millones de tweets al día, según IBM. Esto pues, nos da una imagen de cómo este volumen, su variedad y la velocidad con la que se producen pues son esenciales, y cada vez nos damos más cuenta que hay modelos muy complejos que fabricantes y desarrolladores pues, están analizando como una nueva beta de negocio. Y efectivamente, pues ante esta situación se abren muchas incógnitas, por ejemplo, la regulación, la transparencia, la privacidad,
y ver pues, cómo pueden influir en tanta toma de decisiones como pueden ser, en este caso, las políticas. Y esto es lo que vamos a ver hoy, cómo a través de este sociograma, que me encanta el nombre de sociograma, se han llegado a una serie de conclusiones en base al análisis de las conversaciones que los chilenos ante esta nueva llamada electoral han tenido en las últimas semanas y lo van a presentar a través de esta nueva herramienta. Para eso tenemos unos ponentes excepcionales. No me voy a detallar, a profundizar mucho en los currículos porque están colgados en la página web de la Fundación Chile España, a los que invito a todos que puedan consultarlo allí, pero sí, evidentemente, me gustaría dar algunas pinceladas. Lo primero, Soledad Pino, que nos va a hacer es directora de Asuntos Públicos de JIC y nos dará una pincelada del contexto que vive Chile en la actualidad en este proceso constituyente en el que se encuentra Chile. Es licenciada en Comunicación Social y periodista y sobre todo tiene una larga experiencia en el sector público y en el sector privado. Bueno, ha colaborado en prensa española como El Debate, pero también en El Mercurio, en El Mostrador, perdón, y en The Clinic, que The Clinic tuvo una colaboración con nosotros en una serie de ponencias. Y bueno, también ha sido corresponsal del Diario Público Español. Cuenta con una gran experiencia en el sector público, como decía, porque fue jefe de gabinete de la Superintendencia de la Seguridad Social y coordinadora en la Comisión de Defensa de la Ciudadanía en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Mariano Vila, que es licenciado en Ciencias Políticas, es también socio director general de la región sur de JIC, que será quien nos presente este sociograma con la herramienta llamada DASH, Data Analytics Suite, que nos explicará con todo detalle. Pero sobre todo lo que es, además, es un gran analista y politólogo. Juan Cristóbal Portales es director ejecutivo del Instituto de Desafíos de la Democracia, académico de la Universidad de Adolfo Ibáñez y miembro del Consejo también de JIC, y además fundador y director ejecutivo del Instituto Desafíos de la Democracia y representante en Chile para el proceso constitucional de la Fundación Max Planck para la Paz Internacional y el Estado de Derecho. Además, es consultor y estratega y académico en la comunidad política. Y luego, lamentablemente, el cuarto ponente que iba a acompañarnos, que es José María Lasalle, director del Foro de Humanismo Tecnológico de SADE, consultor también politólogo, que fue el secretario de Estado de Agenda Digital del 2016 a 2018, no va a poderse conectar porque está ubicado en una zona con mucha dificultad de conexión debido a que ha habido unas tormentas y se ha cortado las comunicaciones. Justo cuando estábamos hablando de estas Big Data de redes sociales, pues nos encontramos con esta limitación tecnológica. Pero lo que sí les quería recomendar es que después de pasar como secretario de Estado, escribió un libro que es un ensayo que les recomiendo muchísimo que lean, que se llama Ciberleviatán, el colapso de la democracia liberal frente a la revolución digital. En este ensayo, Lasalle denuncia cómo el llama dictadura digital se ha impuesto con total impunidad en muchos casos y que hay cierta tiranía de los datos y los algoritmos en cuanto a su capacidad de influir en la toma de decisiones de la democracia, ¿no? Se lo recomiendo porque la verdad que es interesante. Bueno, como pueden ver, ponentes de primerísimo nivel y sin más agradecerles a todos ellos que hayan aceptado participar en este encuentro y paso la palabra a Soledad para que arranque ya con las ponencias y las intervenciones y les agradezco de nuevo allí que nos hayan ofrecido hacer este encuentro conjuntamente con la Fundación Chile España. Muchas gracias, Soledad. Gracias, María Ángeles, por el pase. Bueno, buenos días acá desde Chile, desde un frío Chile, en contraste con un Madrid que está ahí sobre los 40 grados. Bueno, es un gusto para nosotros poder estar nuevamente participando en una actividad conjunta y principalmente, bueno, esto se da en un contexto de mucha actividad que ha habido entre los dos países. Estábamos comentando un poco antes de estar aquí al aire que hace pocos días la Cámara de Comercio, la Cámara Oficial de Comercio Chile de España, Camacoes,
tuvo una interesante visita con empresarios en Madrid, porque se están buscando esta transferencia, ¿cierto?, en temas de innovación principalmente, y previo a esta visita que hizo la Camacoes con empresarios chilenos, tuvieron otra visita muy relevante, la SOFOFA también, que es una gremial chilena, ¿cierto?, y que también estaba buscando esta ayuda y esta cooperación, que se da mutuamente, digamos, entre los dos países, pero hoy día Chile está despertando, y supongo que por eso los tenemos acá como audiencia, está despertando un interés en el mundo una vez más, porque Chile en muchos sentidos ha tenido, ¿cierto? Ha tenido estos procesos innovadores, si se quiere, inéditos, sin irnos tan atrás, en la época en que Salvador Allende, por allá por los años 70, plena Guerra Fría, llegó por la vía del voto a la presidencia de un país, cosa que tampoco es estilada en ese momento. Bueno, luego tuvimos un quiebre, ¿cierto?, en la democracia. Luego esa misma, el gobierno militar y la dictadura, mediante el voto nuevamente, abrió la posibilidad en que retornara la democracia, y llegamos a los años 90 con lo que fue el presidente Elwin, digamos, que fue imagen y semejanza en algún sentido con lo que tuvo que ver con Alfonso Suárez, con ustedes, y bueno, tuvimos nuestro camino, nuestra transición, y hoy día Chile nuevamente está en un tránsito difícil, también bastante inédito, en que recogiendo un poco una tendencia, si se quiere, mundial, que tiene que ver con este cuestionamiento, por lo mismo que comentaba María Ángeles, a la democracia, que tiene mucho que ver la tecnología en esto, esta línea directa que hoy día podemos tener con los ministros, con las instituciones, a través de las redes sociales, etcétera, le ha dado más impulso a esta idea de las democracias participativas, ya no tanto la democracia representativa. Nosotros caímos en el año 2019, como todos ya bien saben, en España hay mucha información sobre Chile en el telediario y en los boletines de prensa siempre. Tuvimos un estallido social que durante prácticamente un mes no salía la gente de la calle. También el año pasado tuvo uno Colombia, pero realmente el de las dimensiones del nuestro no se había visto, menos en Chile. Se quemaron estaciones del metro, no podían, el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera no logró sacar a la gente de la calle, la gente no se retiraba, y entonces se articuló un acuerdo político con una demanda antigua que, si bien no estaba presente en esta demanda social que estaba en la calle, y que de lo que hablaba era más bien de causas de inequidad que estaban ya reflejadas en estudios hechos por Naciones Unidas. Incluso nosotros teníamos, si bien Chile ha crecido, había tenido ciertos niveles de desigualdad en ese desarrollo que no llegaba a todo el mundo, que produjo, en cierto modo, una de las explicaciones. Estos fenómenos sociales son siempre multifactoriales, pero generó, finalmente se genera este acuerdo recogiendo una antigua demanda que subyacía desde todos los 30 años que llevábamos en democracia, que era cambiar la constitución, una constitución que no lo digo yo, está descrito, digamos, que también reflejaba y contiene mucho de un modelo neoliberal que no es tan habitual tampoco en el resto del mundo. Entonces se llega a un acuerdo, se logra sacar a la gente de la calle. Quien es hoy día presidente de Chile, que es Gabriel Boric, que es uno de los presidentes más jóvenes que hay en el mundo, asumió también con su par finlandés, que también tenía 36 años, que está actualmente en funciones, pero está siendo Gabriel Boric de los más jóvenes de los gobiernos, digamos. También está San Marino y qué sé yo, pero los países. Él es el más joven. Él se sentó, a pesar de que su fuerza política, que era la izquierda, y diría más izquierda aliada con izquierda más extrema, se sentó en este acuerdo político que llevó a que la gente votara si quería cambiar la constitución o no. La gente votó casi cerca del 80% con que sí quería cambiar la constitución. Además, hubo otra votación diciendo si querían que ese cambio lo hiciera
gente elegida democráticamente más el Congreso, y no, ganó la opción que querían que se hiciera en una convención constituyente, que se eligieran todos los cargos y que tuviera espacio a ciertos sectores que antes no lo habían tenido, como por ejemplo los pueblos originarios, que se les garantizaron 15 cupos, digamos, tienen 15 cupos en esta comisión constituyente. Y ahí hemos estado trabajando, y aquí los acerco a lo que estamos, a lo que nos convoca hoy día. Esta convención constituyente comenzó con bastante inestabilidad, en el sentido de que tuvo que conformarse, fue todo de nuevo, no querían que hubiera estado establecido rigiéndola, tuvieron que hacer su propio reglamento, empezaron a trabajar y la verdad que han cumplido en todos los plazos. Hoy en día ese borrador ya está hecho. Cuando se terminó hecho el borrador, había 400, trabajaron en comisiones, imagen y semejanza del Congreso, ¿cierto? Comisiones especiales de temáticas, y generaron 499 artículos de distinta índole, los que pasaron por una comisión de armonización, esto también ya se hizo, y quedaron en 372. Durante todo este periodo ha habido discusiones, qué sé yo, bueno, esto lo vamos a ver ahora con el estudio que nos va a presentar Mariano, pero lo que les quiero comentar es que ha habido bastante discusión. Está hoy día en qué plan estamos, en que va a haber termina definitivamente de cerrarse en esta armonización y todo el borrador va a terminar, eso tiene que estar listo el 4 de julio, hasta ahora la comisión, debates van, debates vienen, pero se ha ajustado a los tiempos y ha logrado cumplir, y están desde marzo, abril empezaron a trabajar, la verdad que han trabajado sábado, domingo, se han amanecido, han salido algunas cosas ridículas en la prensa, siempre en la noticia son las cosas extrañas las que aparecen, pero también ha habido bastante trabajo serio. Prácticamente todos los abogados constitucionalistas del país están de una u otra manera apoyando, asesorando el proceso. Y el 4 de julio vamos a tener definitivamente lo que va a ser el borrador, que entre 4 de julio y 4 de septiembre va a ir a un plebiscito. En Chile tenemos voto voluntario, va a haber un plebiscito nacional con voto obligatorio para que la gente se pronuncie si acepta o no acepta. Es un todo o nada, acepta o no acepta esa nueva constitución. Hay opiniones distintas, vamos a verlo acá en el discurso. Yo tiendo a creer que la constitución se va a aprobar, y luego la constitución es un lineamiento, son ideas generales. Todo eso va a tener luego que poder llevarse a la práctica a través de leyes y por supuesto sus respectivos reglamentos para que finalmente entrara en vigor lo que tiene que ver esta nueva constitución. A grandes rasgos, ¿qué se puede destacar de lo que hay en esta nueva constitución? Se habla mucho de paridad. En la Constitución se habla que el Estado sea un Estado social de derecho, que no estaba eso antes en la otra Constitución, de la paridad en los órganos del Estado, digamos, que se esté representada la mujer, en igualdad, digamos, los géneros, y por otra parte, también es una Constitución, pretende ser la primera como medioambiental o más ecológica, donde se ponga en valor la naturaleza, ¿cierto? Y más o menos esos son algunos de los lineamientos, y hay una serie de problemáticas que surgen a partir de eso, que tienen que ver, por supuesto, con la actividad extractiva que tiene nuestro país, con la minería, en fin, ahí ya entra a ponerse más complejo, pero en este cuadro general se podría decir que esos son los lineamientos que tiene, y vamos a analizar por eso. De lado quedaron, y esto lo vamos a ver en el estudio, había temores con amenaza a la sociedad privada, a la propiedad privada, perdón. Siempre se pensó también en que se podría cuestionar la autonomía de ciertos entes que son tremendamente importantes para Chile, lo que ha sido su estabilidad, como por ejemplo entes autónomos como el Banco Central. Eso también ya quedó despejado. En fin, la autonomía del Poder Judicial. Sin embargo, la Constitución contempla, por ejemplo, que se reconozcan los pueblos originarios y que también ellos puedan arreglar ciertas situaciones con una justicia propia de ellos, ¿ya? En problemas que tengan que ver con ellos, que solo competan a comunidades, etcétera, y eso también ha dado bastante que hablar, si habría dos justicias, etcétera.
Pero bueno, eso es una panorámica un poco general. Nosotros estamos, de alguna manera, siento que estamos inaugurando una relación o un pequeño ciclo porque estamos con un nuevo gobierno, tenemos un nuevo embajador en Chile, Javier, o sea, de Chile en España, Javier Velázquez, que es muy distinto a la usanza de estos tiempos, también es un chico joven, pero está muy entusiasmado, está muy contento trabajando en esta relación Chile-España y hemos tenido la visita de nuestros empresarios y esperamos con este webinar y con esta información que les vamos a entregar que sigan dándose las confianzas y que sigamos en esta relación fructuosa que hemos tenido por tantos años y en que Chile se ha visto bastante beneficiado con la inversión española en infraestructura, en sanitaria. La verdad que hemos tenido el privilegio de que las inversiones hayan podido venir acá y nos han ayudado en este camino de progreso, que ha tenido sus claros y oscuros, pero finalmente que nos ha tenido como los países mejores posicionados y que seguimos estando como los mejores para invertir, ¿cierto?, dentro de la región. Y lo que nos preocupa ahora, que siempre fuimos aquí, como se dice en España, éramos como el empollón del curso, del barrio, era lo que hacíamos todos bien y hoy día estamos así en un pequeño estado de turbulencias con cambios políticos institucionales, pero quiero ver lo positivo y yo creo que vamos a llegar a buen puerto. Ya, me estoy alargando demasiado y entonces ahora yo le doy el pase a Mariano, que es nuestro socio director a cargo del Cono Sur de Llorente y Cuenca, de mi compañía, y que nos va a presentar este fantástico termómetro social con un estudio que levantamos para que ustedes conozcan también cómo está la gente viviendo y opinando en este proceso constituyente que ya está llegando a su fin. Mariano. Gracias, Sole. Buen día a todos, buenas tardes a los que están del otro lado del océano. Muchas gracias por la invitación y por dejarme ser parte. Claramente no soy chileno, así que tendré una mirada y una perspectiva como extranjero y como analista que creo que también puede aportar a la conversación. Voy a compartir un estudio que voy a hacerlo lo más rápido posible para que después pueda liderar una conversación con Juan Cristóbal Portales, que seguramente sea mucho más interesante que escucharme a mí, pero que también quería, de alguna manera, adelantarles que este es un estudio que nosotros estamos compartiendo de manera exclusiva con el diario financiero en Chile. Será publicado en teoría mañana. Entiendo que me están viendo ahí, yo no los estoy viendo, así que si no me escuchan y no ven, que alguien me diga algo para que cambie algo. Y como les decía, este es un estudio que estamos compartiendo mañana, en teoría, de manera exclusiva con el diario financiero, y a partir de ahí tendremos una serie de actividades y de acciones con diferentes cámaras empresariales y demás. Por eso es un estudio que de alguna manera estamos adelantándoles a todos los participantes. Básicamente, como decía Sol, este es un estudio que refleja de alguna manera el comportamiento o el nivel de conversación digital. O sea, tiene cierto sesgo desde ese punto de vista. No estamos ni mucho menos afirmando que la sociedad chilena piensa, dice o habla, sino que dentro de la comunidad analizada, dentro de redes sociales, medios online y el mundo digital, podemos llegar a sacar algunas conclusiones. Pero en primer lugar, ¿de qué se trata el estudio, no? Nosotros lo que tratamos de trabajar en este estudio es analizar las temáticas, los territorios de conversación y las comunidades de la conversación alrededor o en torno a este proyecto del proceso de la nueva Constitución en Chile, que sin ninguna lugar a duda, se apruebe o se rechace, va a cambiar un poco la realidad del país. Básicamente tomamos esto como partida porque consideramos que las redes obviamente son un núcleo, un área de debate político muy importante. Puede ser para muchos no representativo, pero creo que nadie lo puede subestimar como un lugar donde la gente conversa, opina, debate y reflexiona, independientemente del nivel de violencia que a veces se tiene. Nosotros hicimos una mirada bastante amplia desde octubre del 2019, que a nuestro juicio es el punto de partida de todo esto, y que de alguna manera también, como es este mismo proceso, son hitos democráticos. Creo que también, y Juan Cristóbal seguramente lo puede definir mejor que yo, estamos hablando de situaciones y procesos que sean dentro de un marco de democracia que no es menor y que me parece importante resaltar dentro de un mundo que está a patas para arriba en muchos sentidos
y que la posibilidad que tiene Chile, después de haber sufrido el estallido social, una pandemia en el medio como todo el mundo, que esté debatiendo sobre si la constitución que tiene es la que tiene que tener o tiene que tener cambio, me parece algo no menor y muy importante. Nosotros, como dijo también María Los Ángeles, trabajamos en un formato que llamamos sociogramas, que de alguna manera son mapas de calor que van a poder ver después en algunos ejemplos de cómo se van asociando esas conversaciones en función de los grupos o las comunidades que fueron analizadas, y que cada nivel o cada comunidad de manera tiene un núcleo influenciador que eleva o disminuye el debate sobre un determinado tema. La metodología que usamos, como decíamos también, es un DAS, que es un Data Analytics Suite, que es básicamente un levantamiento de más de 7 millones de menciones que tomamos desde el 2019 al 2022, haciendo un foco especial de enero de este año a mayo de este año, que es donde los temas entraron en el plenario y ya empezando a trabajarse en la transición en todos los organismos internos de la constituyente, recolectando información a través de Big Data y Machine Learning. En segundo lugar, lo que hicimos fue clasificar esa información, esos datos, esos 7,2 millones de convenciones, los clasificamos a través de social tracking, de queries, design y de filtros, básicamente definiendo palabras claves, datos que sacamos de Twitter, de cuentas públicas, en redes sociales, de búsquedas en web, blogs y en noticias también digitales. En tercer lugar, lo que hicimos fue analizar toda esa información, o sea, todo un trabajo in-house donde procesamos esa información, la dividimos en temáticas, en pic de conversación, en comunidades, influenciadores y en temas más destacados dentro de esa conversación. Y finalmente lo que hicimos también fue desarrollar estos sociogramas, estos reportes que de alguna manera reflejan todo ese análisis de una manera muy visual para que se pueda entender también. En cuanto al análisis de la conversación, como primeras conclusiones, las conversaciones de alguna manera expresan una postura definida, o sea, tenemos casi el 90% de la conversación analizada tienen una postura definida, por el apruebo o el rechazo. Casi un 13% de alguna manera podemos inducir que no está totalmente definida sobre una postura, aunque pueda tener algunas tendencias, no marca una postura definida. Tenemos más mensajes, de alguna manera los más mensajes generan más visualización. En ese sentido, para trazar un paralelismo, tenemos un nivel de llegada de aquellos que aprueban el rechazo mucho más alto de los que aprueban el apruebo, ¿verdad? Que la redundancia, o los que valían el apruebo, con casi un 60% más de visibilidad. En cuanto a los influenciadores constituyentes en el apruebo, tenemos de alguna manera más participación de convencionales dentro de la discusión del apruebo que del rechazo, aunque los del rechazo tienen un 10% más de seguidores en el total de la conversación. Por lo tanto, lo que estamos diciendo con esto es que el apruebo de alguna manera necesita mucho más participación activa de los propios constituyentes a diferencia de los del rechazo. Los mensajes negativos son un 30% más mensajes de los positivos, y acá lo linkeamos es que nosotros consideramos los mensajes negativos como en la valoración de sentimientos que hacemos como parte del rechazo, o sea, los que rechazan tienen un nivel de alcance, su mensaje es mucho mayor, y después lo vamos a ver mucho más marcado, dividido por comunidades. Y después tenemos, pics de conversaciones, que son esos temas que definimos en 5 grandes temas que fueron analizados durante este periodo, que son los que más conversación tienen, que son salud, recursos naturales, agua, economía y propiedad privada, o propiedad en general, en realidad, donde la salud es quizás el tema o el pic con más continuidad de tendencia en la conversación, a diferencia de otros temas que por ahí son momentáneos. O sea, la salud en todas las comunidades que vamos a ver analizadas se mantiene con un nivel de conversación bastante elevado. Sobre la conversación en sí de la constituyente, esto es lo que decíamos antes de los sociogramas. Ustedes acá van a ver un poco, de manera muy resumida, cómo las diferentes comunidades analizadas, apruebo, rechazo bien marcado, agrupaciones activistas y medios y periodistas. Algunas particularidades de este gráfico. Los pelotitas que ven por ahí con mayor tonalidad es lo que llamamos nodos, y las aristas, obviamente, son lo que unen esos nodos. En general, lo que podemos concluir con este gráfico también es que por el lado del apruebo tienen una tendencia a conversar mucho más con las otras comunidades. De hecho, lo que denominamos agrupaciones y activistas están mucho más ligadas al apruebo que al rechazo.
Para mi sorpresa, y creo que habla bien también del proceso dentro del ecosistema de comunicación, los medios y los periodistas en Chile se han mantenido bastante neutrales, informando sobre el proceso y no, más allá de tener algunas opiniones, pero no condicionando las opiniones. Y los de rechazo de alguna manera demuestran cierta radicalización en sus discursos, conversando menos con las otras comunidades. Pero como les decía recién, a pesar de tener menos cantidad de miembros que comuniquen, el nivel de alcance de sus mensajes es mucho mayor. Y eso lo podemos ver reflejado en el cuadro de la izquierda. Acá para sintetizar, fíjense en el caso de los medios y periodistas, por el aparato mediático que tienen a su favor y a merced de ellos, a pesar de tener mucho menos miembros, con mucho menos mensajes, el nivel de propagación de sus mensajes y el alcance es mucho mayor. Y ahí podemos trazar esos paralelismos entre los apruebos y el rechazo, mientras que las agrupaciones activistas es muy poco el nivel de conversación que generan, pero de alguna manera son los que reflejan algunos temas que defienden ciertos grupos de intereses y que no necesariamente llegan a escalar a un nivel de conversación que estén considerados estos 5 grandes temas, ¿no? Educación, por ejemplo, igualdad, libertad, son temas que aparecen en la conversación, pero que no están nucleados en estos 5 grandes temas que les mencioné antes. En cuanto a las comunidades, para sacar algunas conclusiones importantes de lo que fuimos analizando en el sociograma. En el caso de la prueba, si bien muestra un marcado nodo de esos puntitos que yo les decía que representan una postura más homogénea, tienen aristas que van definiendo, que van conectando con otras comunidades, menos con las de rechazo. El discurso por ahí más radicalizado en el rechazo, como les decía antes, no cuenta con constitucionales entre sus principales voceros, lo cual también explica parte del comportamiento y de por qué el rechazo de alguna manera prioriza la vocería de algunos influenciadores que no necesariamente son constituyentes, porque también podemos inducir, y después Juan Cristóbal quizás lo puede explicar, de decir qué nivel de validación o legitimidad tienen los constituyentes, los convencionales del rechazo, que en la medida que participen de la conversación con mayor actividad pueden condicionar también esa campaña, entre comillas, digo, a favor del rechazo. Y después, un poco lo estuvimos repasando, cómo las otras comunidades van conversando más con el apruebo que con el rechazo, lo que creo yo también, que en la medida que el documento se presente el 4 de julio y nos adelantemos ya al plebiscito salida en septiembre, nos va a permitir o nos va a llevar a que esas comunidades vayan jugándosela un poco más también. En el caso de los medios y los periodistas seguramente tengan un rol muy protagonista en cuanto a informar sobre el proceso para que la ciudadanía tome la mejor decisión posible en un voto que va a ser obligatorio además, mientras que las agrupaciones activistas quizás sí jueguen un papel. O sea, yo tiendo a pensar que esa comunidad va a elevar su nivel de conversación, en teoría, si seguimos esta lógica, más ligado al apruebo que al rechazo, pero con un mayor número de conversaciones que tiene hasta la fecha. En cuanto a las temáticas, no voy a entrar en detalle, pero acá pueden ver un paralelismo que se fueron trazando entre los diferentes temas más importantes que identificamos en la conversación con diferentes picos. Esto después Juan Cristóbal seguramente lo puede explicar de por qué pasa lo que pasa. Lo que sí podemos inducir de acá es que los temas que tienen esos picos surgen porque sucedieron cosas, hitos, denuncias, acusaciones, manifestaciones, y todo eso va de alguna manera generando una conversación que en la medida que suba un tema, baja otro, ¿no? También, fíjense que, por ejemplo, esto estamos hablando del periodo de octubre del 2019 a mayo del 2022, cómo fueron teniendo determinados picos. La salud es un tema que más o menos se mantuvo estable o con un promedio de conversación bastante equilibrado durante todo el proceso, a diferencia de otros temas que fueron teniendo como sus momentum, ¿no? En función también de lo que pasaba en la agenda pública y del lugar que le iban dando todos los influenciadores, sean del apruebo como del rechazo. Y esto es un análisis más enfocado en estos meses del año. Nosotros hicimos corte el 15 de mayo de este estudio, o sea, de enero hasta el 15 de mayo, para que también puedan ver cómo fueron, de alguna manera, modificándose las conversaciones ya en un proceso, como les decía antes, que estaba en el plenario, por lo tanto, importa mucho más lo que se diga sobre estos temas, porque ya se supone que al estar en plenario van a empezar a trabajarse de una manera mucho más enfática y más concreta de cara al documento final. Y por lo tanto, el nivel de conversación sobre esos temas va a tener mayor protagonismo
inclusive dentro de los propios convencionales también, ¿no? Fíjense que en este caso, por ejemplo, la propiedad aparece con bastante más picos, y eso se debe también a todo el debate que hubo alrededor de, sobre los derechos sobre la tierra, el territorio y demás, que eso también fue despertando más interés del que había antes. Finalmente, para cerrar y dejar lugar al debate, digo, algunas tendencias que nosotros vemos a futuro en cuanto al nivel de conversación digital. Claramente vamos a tener un pic de creciente conversación en función de algunos temas donde, como les decía antes, creo que tanto los medios, las empresas, las cámaras, las organizaciones que hacen a la sociedad civil de Chile van a tener que tener una postura tomada, o la ciudadanía, por el nivel de empoderamiento que tiene hoy, va a requerir o les va a exigir a todas esas organizaciones que tengan una posición tomada respecto al proceso, y las que no lo tengan o no se manifiesten en función de su protagonismo, creo que también pueden llegar a quedar dañadas desde el punto de vista de la confianza que la ciudadanía tiene en ellas. Una conclusión que podríamos llegar a tomar o a inducir es que del 30% que las encuestas en Chile están manifestando como indecisos, quizás hay un porcentaje de eso que se puede persuadir vía redes sociales, y por lo tanto ahí también podremos ver cómo el comportamiento de los que aprueban como los que rechazan van a influir en la conversación para tratar de convencer para un lado o para el otro. Tenemos que atender a ese mayor movimiento de mensajes críticos que yo les decía antes, que es un 30% más sobre los positivos, y cómo esas posturas quizás se pueden radicalizar para que el rechazo de alguna manera gane en la conversación digital. También para analizar importante el nivel de conversación y de influencia que van a tener los dirigentes políticos, independientemente que sean convencionales o no. O sea, hasta ahora en el rechazo hemos visto mayor participación de algunos dirigentes políticos que no son convencionales, cosa que en el apruebo no tanto, y seguramente eso pueda llegar a cambiar de cara al plebiscito de salida, aprovechando también el nivel de masividad que tienen muchos de ellos y que hasta ahora quizás se quedaron callados. Y la salud como un gran tema que de alguna manera confirma lo que la ciudadanía chilena percibe y entiende como uno de los principales temas. Seguramente sigue siendo el tema de mayor nivel de conversación, porque tiene hoy, pics que superan casi los 60 puntos, lo cual es bastante para un estudio como el que estamos haciendo. En definitiva, creo que se viene un proceso en Chile, y creemos que se viene un proceso en Chile muy importante, como decíamos antes, desde el punto de vista del desarrollo de la democracia, pero también una oportunidad para que todos aquellos actores y actrices del ecosistema de la sociedad civil chilena puedan aportar a la conversación, cada uno con su mirada, con su opinión, pero que claramente la ciudadanía les va a exigir de una manera u otra que sean parte de la conversación. Bueno, gracias Mariano, muy interesante. Quería comentarles que de alguna manera resulta bien, para mí fue novedoso el poder, hay mucha conversación, y probablemente a ustedes también les pasa con las empresas y con distintos temas, que uno siente que hay cosas que se instalan, que pueden ser mitos urbanos o no, y este estudio, por ejemplo, vino a ratificar varias cosas que uno tenía la sensación y que estaban pasando, y claro, finalmente tenemos una constatación de temas que están presentes, más allá que uno le tiene que sacar algún porcentaje cuando se trata de redes sociales, específicamente si es Twitter, en fin, porque tienen ciertos sesgos, ¿cierto? Pero claramente la temática, y con esto quería darle el paso a Juan Cristóbal Portales, nuestro expositor, porque, por ejemplo, ahí la salud es algo que es una demanda que estuvo en el movimiento social, en el estallido, ha seguido presente en la constituyente. En Chile tenemos muchas dicotomías, Juan Cristóbal. Por ejemplo, fuimos de los países bastante modélicos, se le ha reconocido incluso este gobierno que es de izquierda, se lo reconoció al anterior gobierno, que tuvimos muy buenos niveles de respuesta frente al COVID, la vacunación, estábamos rankeando entre los 3 primeros, en que logramos tener vacuna y tal. Sin embargo, la salud, ahí hay un tema que da vuelta, que es constante, a pesar de que tenemos una buena red privada y pública. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y cuáles son estas sensaciones, estas dicotomías que tenemos entre
no sé, o serán dolores propios del crecimiento, como se le dice a los bebés, ¿cierto? Cuando empiezan a crecer, y a lo mejor es un país que nos estamos desarrollando y tenemos dolores propios de eso, del crecimiento, ¿no? Cuando duelen los huesos, cuando empieza a quedar chica la ropa, no sé. Juan Cristóbal. Creo que estás muteado. Ahí sí, ahí sí. Muchas gracias, Soledad, Mariano, María Ángeles, que también está por ahí, y a todos los que nos están escuchando, viendo atentamente esta hora. Para ir a tu pregunta, efectivamente, yo creo que la conversación que hoy día estamos viendo a nivel de redes sociales y que también la ha podido resumir, explicar nuestro amigo Mariano, tiene que ver con ciertas demandas y em, ciertas brechas no satisfechas durante largos años, independiente de que durante muchos años nosotros llevamos como país un track de desarrollo, de crecimiento importante, pero subyacente a eso había una serie de demandas a nivel social, sobre todo, que tenían que ver con salud, que tenían que ver con educación, con vivienda, no en términos de alcance, ¿ah? Sino en términos sobre todo de la calidad, de la provisión de esa educación, de esa salud, de esa vivienda, incluso del sistema de pensiones que tenemos hoy día y que se está haciendo insuficiente para las nuevas generaciones. Todos temas que no fueron abordados debidamente a tiempo. Hace algún tiempo me acuerdo que hicimos un estudio en la Universidad Adolfo Ibáñez, un estudio longitudinal, donde detectamos, bueno, por qué este grado de desafección, desconfianza que había desde la ciudadanía, desde las personas, hacia las instituciones políticas, hacia las instituciones democráticas, hacia las empresas. Y ahí asomaron dos temas clave, ¿ah? que se venían repitiendo en el tiempo, en un lapso de 15 años. Primero, la sensación de que Chile era un país que estaba siendo gobernado por unos pocos en beneficio de unos pocos. La sensación de que en distintas áreas de la economía e incluso a nivel social se venían perpetuando una serie de abusos con escasa incapacidad de la ciudadanía para poder ejercer un nivel de reclamo o hacer efectivas ciertas demandas. Y en segundo término, también estaba presente la idea de que había una desigual distribución de oportunidades de ingresos y que esa brecha, independiente que el acceso a ciertos bienes y servicios se había ido democratizando en el tiempo, el acceso a esos mismos bienes en algunos casos y en algunos sectores de la población, en términos de cantidad y en términos de calidad, era infinitamente superior a grandes sectores de la población. Entonces, yo diría que esos dos elementos estuvieron muy presentes en el tiempo, no fueron escuchados o atendidos de manera satisfactoria, sobre todo por la institucionalidad política democrática vigente. Tenemos un Estado también poco moderno, muy anclado en ese Estado de los 80, de los 90, pero que tampoco ha sabido modernizarse, muy burocrático. Probablemente Chile, hay estudios de eso, es de los países de la OECD que más funcionarios públicos tiene per cápita. Tenemos más de 1 millón de funcionarios públicos, pero que hoy día en distintos niveles son incapaces de atender estas demandas insatisfechas. Entonces todo eso se va acumulando, va generando un caldo de cultivo para lo que la Soledad describió muy bien como este estallido social. Esas conversaciones hoy día se están replicando a nivel de redes sociales y son parte de las conversaciones que hoy día estamos teniendo. Ahora, lo que hemos visto también en este estudio es que las posiciones, como en todo proceso político complejo, y esto ustedes probablemente lo han visto en España, y lo vimos en el Brexit en Inglaterra, y lo hemos visto en campañas políticas en Estados Unidos, las posiciones se van radicalizando, es decir, pasamos en una primera etapa de este proceso histórico, icónico, esperanzador, en donde un 80% de la población estaba muy alineada en que tenía que generarse ciertos cambios, sobre todo a nivel de las reglas del juego que rigen al país, eso es básicamente una constitución, pero como todo proceso, esto después va decantando y vamos pasando de la promesa a la realidad. Y como todo proceso, también aquí hay dos pulsiones presentes, ¿ah? Hay una pulsión por el cambio y hay otra pulsión que básicamente defiende la idea del status quo.
Y en ese sentido pasamos, como todo proceso de la promesa, a la concreción de esta promesa, y en la realidad se han ido enfrentando estas dos pulsiones. Y aquí, como decía muy bien Mariano, han emergido estas dos comunidades muy claras, una por el apruebo, otra por el rechazo. La comunidad del apruebo defendiendo esta idea de cambio en una línea mucho más progresista, defendiendo también toda esta matriz de demandas insatisfechas acumuladas en el tiempo, muchas veces también haciendo una defensa más radicalizada de todas estas demandas, y por otro lado una comunidad del rechazo, que lo que quiere es decir, bueno, el país que teníamos no era tan malo, los niveles de crecimiento, desarrollo que teníamos no eran tan malos, y ahora tenemos un porcentaje o tenemos una serie de actores dentro de la convención o de este proceso que quieren borrar de un plumazo todo lo que habíamos conseguido e instalar nuevas reglas del juego. Eso es un poco el relato que se ha venido produciendo acá. Incluso dentro de la idea del rechazo, uno de los principales temas o miedos que ha emergido tiene que ver con el concepto de propiedad y la defensa de la propiedad. Y cómo esta nueva constitución finalmente puede terminar con la propiedad que es fruto de un esfuerzo, de un trabajo adquirido durante años, y que también es parte del anclaje de un sistema neoliberal o de libre comercio, entonces, y de una democracia liberal. Entonces, estas dos pulsiones, ¿verdad? Una democracia liberal representativa versus una democracia más participativa y que quiere satisfacer ciertas demandas insatisfechas, es lo que estamos viendo hoy día a nivel de redes sociales. Eso, Soledad, como primera aproximación. Mira, bueno, eso es una aproximación interesante. Hay algo ahí también que es un poco más pensando en el tema en general. ¿Ah? No se levanta, bueno, no fue punto tampoco de la pregunta, pero hay una sensación, y es a nivel mundial, ahí tiene que ver también con lo mismo que hablamos del proceso de la tecnología. ¿De qué manera este proceso constituyente y esta especie de polarización que podemos ver acá, tú crees que está generando incertidumbre? ¿De qué manera las redes podrían estar, no sé si exagerando, representando bien esta incertidumbre que hay y que por supuesto nos importa en términos de la economía, del crecimiento? Y de hecho hace pocos días estaba la Cumbre de las Américas, donde participó el presidente Boric, y claro, lo que más te ha interesado, y eso que es un gobierno de izquierda, ha dado todo tipo de señales de poder decir que todavía Chile es un país que sirve para, que un país, digamos, propicio para las inversiones y que se van a dar certezas jurídicas, etcétera. ¿De qué manera este proceso en el que estamos afecta lo que pudiera ser las certezas que puedan generar inversiones y que finalmente es lo que nos puede permitir tratar de recuperar inversiones y también ciertos cambios, lo que nos puede permitir recuperar esa inequidad, ¿no? Que es lo que la gente reclama. Por ejemplo, en el tema de la salud, bien en concreto. Bueno, la incertidumbre es inherente a todo proceso de cambio. Claro. Y proceso de cambio tan profundo como el que estamos viviendo en Chile, que tiene que ver con un proceso que hoy día cuestiona las reglas del juego vigentes. Por eso estamos generando un cambio a la Constitución. Y luego, ¿no es cierto?, de todo el conjunto de reglas e instituciones que nos van a pasar a regir de manera práctica. Entonces, todo eso obviamente va a generar incertidumbre. Y ahí, bueno, hay algunos análisis, algunos clasificadoras de riesgo, creo que tú lo mencionabas, Soledad, distintos estudios que ya están proyectando cuál podría ser este escenario de incertidumbre, si esta incertidumbre se va a profundizar o no, dependiendo si gana el apruebo o el rechazo. Y la verdad, claro, te interrumpo un segundito, Juan Cristóbal, solamente para poder hacer, porque esto lo habíamos hablado antes de estar acá, y es que estábamos comentando antes de ir al aire que Morgan Stanley, por ejemplo, había un economista de Morgan Stanley que apareció en la prensa hoy, que dice que no ve que haya efectos disruptivos en la economía
por el hecho del proceso constituyente y que también ve más garantías de estabilidad y certidumbre el hecho de que de alguna manera se apruebe la Constitución y bueno, ya vayamos adelante y no meterse nuevamente en un proceso por modificar igual lo que hay, porque las opciones que tenemos hoy día es se aprueba o se rechaza, pero si se rechaza, incluso los que están por el rechazo saben y han dicho, de hecho están animando a que se rechace para de nuevamente empezar a debatir una constitución, dicen que sí sea más representativa, que la actual no lo sería, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es porque Morgan Stanley, JP Morgan, distintos actores de la economía se están pronunciando sobre la situación, ¿cierto? Están tratando de adelantar eventuales riesgos y que hay en la situación que afecta a Chile. Sole, déjame sumar una cosa, que creo que lo que Sí. dijiste recién tiene que ver con algo que yo decía también, ¿no? Digo, mirando la perspectiva como extranjero también, creo que lo que están haciendo esos bancos, más allá de hacer su trabajo como analistas de riesgos y de inversiones, también es parte de lo que creo que la ciudadanía necesita escuchar, más allá de se apruebe o se rechace, digo, de los actores que conforman o que hacen a la vida ciudadana, digo. Entonces, ¿qué nivel de exigencia van a tener cada uno de las organizaciones que están en el día a día de Chile en el momento de comunicar? Porque también creo que, como decía Juan Cristóbal, los cambios generan incertidumbre y además, digo, me parece que tampoco podemos aislarnos de que Chile está teniendo muchos cambios en los últimos años. Digo, un nuevo gobierno es un cambio gigantesco. El estallido social, que todavía está muy presente, digo, los que están en Chile o que viajan en Chile sabrán que todos los viernes hay movilizaciones en una misma plaza, digo, está todavía dando vuelta esa situación y quizás también muchos, en la medida que el proceso termine mal, para algunos, digo, están permanentemente mirando qué va a pasar después. Y yo creo que mi humilde opinión es que primero lo más sano que le puede pasar a un país como Chile es que lo esté haciendo dentro de un marco democrático. Y que opinar, votar y consensuar o disensuar también, me parece que es muy sano para la democracia de Chile. Y, y que después, seguramente se apruebe o se rechace, Chile no será el mismo que antes, porque van a quedar, digo, ganadores y perdedores, y habrá que reconfigurar. Y ahí creo que es donde el gobierno de Chile tiene una responsabilidad gigantesca, y también la oposición, digo, no solo el oficialismo, decir, bueno, ¿cómo recompongo todo lo que este proceso dejó? Porque el país sigue y tiene que seguir para adelante, y a este gobierno le quedan 4 años de gobierno todavía. Entonces, me parece que también ahí todos los actores tienen que tener una responsabilidad muy importante para que esto no se desmadre también. Bueno, ahí hay dos miradas respecto de esta incertidumbre. Una es, bueno, la mayoría de las clasificadoras de riesgo, analistas, en fin, están apostando a que si gana el apruebo, finalmente se va a producir un escenario de mayor certeza, porque si llega a ganar el rechazo, implica volver a una discusión, bueno, se rechazó esta propuesta de nueva constitución, ¿cómo lo hacemos bajo estas reglas con las que estaba funcionando, con estos actores? Pero la promesa, y eso es algo que también está absolutamente validado por distintos actores, incluso la derecha y sectores de derecha, está validada la necesidad de avanzar a un nuevo marco de relacionamiento institucional, hacia una nueva constitución. Entonces ahí va a venir la discusión de, bueno, ¿cómo emprendemos un nuevo proceso? Y eso es un proceso, ¿no es cierto?, y si ese proceso lo van a dirigir ciertos actores expertos, la clase política tradicional se va a poner de acuerdo, cosa que yo creo que está un poco en las antípodas de lo que hoy día de lo que estaba esperando la ciudadanía en un proceso de estas características, o si nuevamente se va a llamar a un segundo proceso constitucional, cosa que también por la duración, en fin, yo no sé si la ciudadanía estaría dispuesta a aguantar un segundo proceso. Entonces, esas variables son las que llevan a introducir este margen de mayor incertidumbre si es que gana el rechazo. Pero hay otro elemento que tiene que ver con nuestro estudio también, de cómo colaboran las redes sociales y las conversaciones que se producen en las redes sociales a ir eliminando ciertas incertidumbres, ciertas fake news, ciertas caricaturas que se van sentando sobre el proceso. Y ahí creo que tenemos un problema, y es un problema que viene presentando la conversación en las redes sociales, sobre todo en Twitter, hace mucho tiempo. Como finalmente se van visibilizando estas dos pulsiones que tienden a ser más emocionales que racionales,
finalmente lo que estamos viendo ahí es como una lucha, una pelea en el barro de dos trincheras políticamente hiperideologizadas, y donde tampoco hay mucho margen para establecer consensos o ciertos puentes más racionales. Esa es un poco la dinámica que estamos viendo. Entonces vemos, ¿cierto?, un enfrentamiento en torno a ciertos temas, pero no temas tratados en profundidad, sino que ciertos eslogans asociados a esos temas. En el tema de propiedad, por un lado, en el tema de la defensa irrestricta de los recursos naturales y los derechos de la naturaleza, por el otro lado, por el lado del apruebo, pero no vemos un espacio neutral donde ir zanjando esas diferencias, donde ir zanjando llegar a un territorio más racional. Y eso también es un poco el problema, porque luego estas conversaciones bien polarizadas y emocionales que se producen, sobre todo en Twitter, también van siendo amplificadas por los medios de comunicación más tradicionales, por la prensa escrita, la radio, la televisión. Y finalmente eso que lleva a que las posibilidades de que la ciudadanía pueda estar debidamente informada respecto ya no solo del proceso, sino de los contenidos relevantes que hoy día están discutiendo, eso no se esté produciendo. Y por lo tanto, si uno mira las distintas encuestas, el nivel de desinformación que hoy día existe en el proceso es gigantesco. El nivel de información, ya yendo a los contenidos, es mucho mayor aún. Y luego, por eso también se explica los niveles de indecisión que existe hoy día respecto, bueno, de si vamos a aprobar o vamos a rechazar. Hoy día, según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, hay un 37% de chilenos que no tiene claro qué es lo que va a hacer, precisamente porque ha estado expuesto a estos dos polos, que son muy poco clarificadores, y no tiene claro efectivamente cuáles son los contenidos que trae esta nueva Constitución. Sí, efectivamente. Bueno, y ahí es donde también las redes sociales podrían hacer su aporte, y de hecho el gobierno chileno se sabe obviamente que tiene una postura, trabajó por que se hiciera este proceso, también está por el apruebo, porque este es un gobierno que también, dicho sea de paso, se definió como paritario y quiere ser el primer gobierno ecologista, y eso también son valores, digamos, que recoge el borrador. Sin embargo, estuvimos la semana pasada con Mariano, estuvimos con Juan Carlos Bosser fuimos a la presidencia a presentar también las conclusiones de este, porque y nos dejaron muy en claro que ellos están en presidencia absoluta de una postura, pero lo que sí quieren hacer es, estamos en una unidad que se llama de voto informado. Juan Cristóbal, tú fue el que nos hiciste además el contacto. Y fuimos a presentarle el estudio y nos dijeron que lo que a ellos les interesaba era justamente ese grupo de gente que está indecisa y saber de qué manera se podría tratar de poder informar a través de redes, cuál era la técnica, digamos, cómo podíamos hacer llegar esos mensajes para salirse de las trincheras y efectivamente que la gente estuviera informada para que, más allá, esto nos dijeron que votara rechazo o apruebo, pero que lo hiciera con información y no ahí animados por una barra brava, ¿cierto? Que está siempre detrás y que es lo que nos llega por todas partes. Y en ese sentido ya vamos terminando. Quería comentarles que no sé si María Ángeles está todavía por ahí porque iba a tener que salir, pero tenemos a José María Lasalle, que en España, bueno, es un referente académico. Nos presentó ya al comienzo María de los Ángeles que no iba a poder estar, sin embargo, nos dejó un video que él pudo grabar y que da cuenta de alguna manera de este fenómeno que ocurre con las redes sociales, con la información y desinformación. Entonces, Mariano, entiendo que tenías unas preguntas, pero la ibas a contestar directo por el chat, si no me equivoco. ¿Estoy bien, Mariano, sí? Sí, si me llegan yo las contesto. Yo había una que ya la contestamos, creo, pero no tengo... Perfecto. Sí. Estoy acá viendo yo con Raquel, creo que ya resolvimos, había unas preguntas que eran bastante específicas, así que las estábamos respondiendo internamente con respecto al estudio, y lo que quisiéramos ahora, Raquel, si estamos ok, es dar el pase a José María Lasalle para que tiene ahí un video cortito en que nos hace un saludo y también aborda esta temática desde un área de especialidad que él tiene desde el ámbito de la filosofía y sus publicaciones. ¿Es posible?
Ahí estamos. Hola a todas y a todos. Buenas tardes en horario de España, buenos días en horario de Chile. Soy José María Lasalle, soy profesor de Filosofía del Derecho en ICADE y dirijo el Foro de Humanismo Tecnológico de SADE. Me hubiera encantado estar con todos vosotros, pero por razones técnicas no voy a poderme conectar online, así que voy a grabar este vídeo doméstico bastante rudimentario a través del cual quiero deciros 4 sencillas ideas alrededor del webinar que estáis celebrando en estos momentos. Yo me dedico a reflexionar sobre la viabilidad de la democracia bajo el peso, de alguna manera, de la revolución digital. Y digo peso porque la desintermediación y los procesos de supuesta neutralidad de la red han ido generando un marco de debilidad democrática cada vez más creciente, vinculado fundamentalmente al hecho de que Internet no proyecta seguridad jurídica sobre los usuarios de aplicaciones y los consumidores de contenidos, que desarrolla el modelo de economía plataformizada que en estos momentos hegemoniza el ámbito de la infosfera. Y es consecuencia básicamente de que precisamente se nos trata como eso, como usuarios y como consumidores, ni como personas ni como ciudadanos. Y ese es el déficit sistémico que proyecta el modelo tecnológico que en estos momentos vivimos. Debemos de ser capaces entre todos de articular una ciberdemocracia, y eso exige conciencia crítica en la ciudadanía, cultura de derechos digitales, desarrollo de un marco de seguridad jurídica incorporado también a la Constitución, como en estos momentos aborda Chile a través de la iniciativa de la regulación de los neuroderechos. Y ese es un esfuerzo que debemos ser capaces de impulsar los países que tenemos interiorizado una fuerte concienciación democrática. Chile lo es, España también, Europa y América Latina son áreas geográficas en las que la democracia, por mil y una vicisitudes, se ha vivido siempre desde la tensión, desde la lucha por la justicia y por tratar de salvaguardar un marco de derechos fundamentales para todos. Y en estos momentos la viabilidad del sistema democrático está muy ligada directamente a la viabilidad democrática de Internet, ya que Internet aloje, insisto, una cultura de derechos digitales y un marco de seguridad jurídica. Vosotros lo estáis haciendo en Chile en estos momentos alrededor de los neuroderechos. Creo que es una de las fronteras de una nueva generación de derechos fundamentales esencial para proteger fundamentalmente un ámbito como son los datos que nuestro propio inconsciente genera alrededor de experiencias plataformizadas de contenidos como pueda ser el famoso metaverso que en estos momentos intenta comercializarse y difundirse bajo la misma apariencia de neutralidad, de espontaneidad, de progreso con la que la cultura siliconizada y el tecnolibertarismo que ha venido hegemonizando la cultura y el desarrollo de Internet desde los años 2000 para acá trata de replicar y trata de reconstruir en estos momentos. Es fundamental, por tanto, desarrollar una cultura democrática, una cultura que haga ilegal lo que es ilegal en el mundo analógico, también en el mundo digital. Me encantaría desarrollar pormenorizadamente en forma de una ponencia breve estas ideas que acabo de planteároslas. Yo ahora mismo estoy trabajando fundamentalmente en el ámbito de lo que creo que es el derecho de la última frontera, que es el derecho que nos salvaguarde no tanto como individuos a través de nuestra privacidad o nuestra seguridad íntima alrededor de un capitalismo de vigilancia que está expoliando extractivamente nuestros datos personales. Creo que estamos desarrollando un modelo tecnológico que, si no es sujeto de control democrático, nos puede arrastrar y llevar peligrosamente a la pérdida de la última frontera, que es la autenticidad humana. Nos enfrentamos realmente al riesgo de que se vulnere un derecho colectivo fundamental, que es un derecho de especie, de la propia humanidad, que es ser sustituidos por una inteligencia artificial general o por una configuración de la identidad a través de la tecnología que extractivamente nos genere una personalidad que sustituya a lo que somos por una humanidad simulada
e insisto que la experiencia de metaverso y otras experiencias de simulación, de eso que Chalmers ha denominado la Reality Plus, acaben siendo realmente los factores que ya no solamente vulneren nuestra intimidad, nuestra privacidad, nuestra dignidad, sino que sientan las bases de algo mucho más peligroso, que es la sustitución del ser humano como especie. En fin, me hubiera encantado poderme conectar, estar con todos vosotros, desarrollar de una manera mucho más precisa las reflexiones que os acabo de mencionar, pero las circunstancias hacen que, como decía, no pueda estar con todos vosotros. Así que un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Bueno, muy interesante lo que planteaba José María. Les quería comentar algo, digamos a modo casi de anécdota de cierre. Nosotros en Chile hablamos de que vamos a modificar la Constitución del 80, ¿cierto? Las constituciones tienen un año en el que se crearon y se las refiere así. No obstante, nuestra Constitución actual ha tenido varias modificaciones. Se entiende que todavía tiene ciertas cosas muy atávicas ahí que yo creo que sentidamente se quieren modificar. Sin embargo, Chile, en esto que les contaba yo de las rarezas y no chauvinismo, nosotros tenemos la primera legislación en el mundo, y está en la actual Constitución, que es sobre los neuroderechos, que se aprobó, se trabajó mucho en Chile con un gran científico español, que es Miguel Yuste, y la actual Constitución, por primera vez hay una Constitución en el mundo que consagra la protección de los neuroderechos y que está un poco vinculado con lo que estaba hablando Lasalle. Bueno, no me quiero alargar más, Juan Cristóbal, solo si quisieras algo para redondear y vamos cerrando. Mariano, lo mismo, que estamos sobre la hora. Sí, una última idea a propósito de lo que señalaba y estos peligros esbozados por José María, que tiene que ver con el manejo que pueden hacer ciertos actores e intereses a través de algoritmos, ¿verdad? De parte importante de la ciudadanía, introduciendo a veces mensajes falsos, introduciendo a veces nociones que están desapegadas de la realidad. Eso lo hemos visto en muchas campañas, lo hemos visto en la campaña de Trump, lo hemos visto a propósito del Brexit. A través de algoritmos, lo que se van haciendo, se van llegando. Lo perdimos, ¿no? Yo digo... ¡Ay, pensé que era yo! No, solo agrego un dato más y ya también nos vamos. Creo que con respecto a lo que estaba diciendo José María y lo que estaba intentando también comentar Juan Cristóbal es, nosotros en el estudio inclusive detectamos lo que se denominan bots, o que en realidad podríamos identificar como bots. O sea, los bots son aquellos usuarios que no están vinculados a un perfil con actividad, entonces no podemos concluir que es un bot, pero la verdad que tanto en el apruebo como en el rechazo, el nivel de influencia de esos bots es muy bajo. O sea, en el total la conversación de los del apruebo representa algo cercano al 4%, mientras que en el rechazo es el 7%. O sea, es el doble que el apruebo, o sea, por lo cual hace que también muchos de esos mensajes que decíamos que tienen más alcance en el rechazo tengan más, pero tampoco es un nivel de participación tan significante como para decir que la conversación del rechazo está condicionada por usuarios falsos. Sí, sí, pero digamos existen y en algún sentido hay ciertas amenazas. Bueno, lo del bots también responde a una campaña, pero en el caso de lo que mencionaba Juan Cristóbal, en el caso de Cambridge Analytics, lo que pasó con el Brexit y etcétera, finalmente fueron una vuelta de mano a la democracia, ¿no? Se entiende que lo mismo con Trump, que finalmente fueron campañas, no en esto que nosotros tomamos, sino que fueron ya de frente campañas orquestadas y bueno, hay que poner mucha atención a la tecnología y lo que decía Lasalle, ojalá ir normando y regulando las leyes, sobre todo en países como los nuestros, van muy detrás de las circunstancias y bueno, el mundo va muy rápido hoy día, así que hay que tratar de estar ahí bien despiertos y generando regulación en estas temáticas que son tan relevantes. Y en ese sentido también este estudio que estábamos conociendo nos permite profundizar en eso, ¿no? Ver la importancia y ver cómo se van marcando las tendencias y cómo también se puede ir condicionando, digamos, la democracia a partir de ello. En fin, dejamos hasta acá. Agradecemos, bueno, en ausencia a Lasalle, a Juan Cristóbal Portales, que se nos cayó. Yo agradezco aquí a mi jefe y a la Fundación Chile-España, que siempre tan gentilmente nos ha puesto todo el apoyo técnico y una estupenda audiencia que hemos tenido. Así es que nada, muchas gracias y será hasta una próxima.
Me despido.